Ay, Diosito, bañate con tu sangre. Doña Marina está cantando y nosotros vamos. Doña Marina está cantando. Los cantores, no te conocer. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Virgen Santa, ¿qué es esto, por Dios? Claro como yo le canto, claro como yo le canto. Oh, aquí está todo. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Los de Yorubá. Vamos a ver. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. ¡Ay, qué belleza! Mi alabanza parrandera, nuestro Diosito, mi amor. Y la gente lo alababa, y la gente lo adoraba, y me decía al oído, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama como yo. Yo tengo 71 y para llorar en luz es alabar a Dios y que lo haga el mundo entero. Y que lo haga el mundo entero. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Yo, Jairo Pérez. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Ay, ay, ay. Yo, Jairo Pérez, hay que tener fe. Yo tengo fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Escuela Dominical. En este domingo 31 de mayo del 2020, domingo de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, mi saludo muy especial a ustedes que me siguen a esta hora de la mañana, esta transmisión en vivo a través del Facebook. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Mi saludo muy especial por ahí que me escribe para Alexis Bermúdez, que el Señor lo bendiga, él es de Cuba. El Señor derrame muchas bendiciones sobre usted y su familia y para todos los demás. También un saludo muy especial. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, aquí estamos ante tu presencia en este sagrario y en todos los del mundo entero. Te pedimos, Señor, que envíes a nosotros, a nuestros hogares y a los hogares de cada uno de los hermanos que siguen esta transmisión en vivo, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hoy, Señor, cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, Señor, te pedimos que envíes ese mismo Espíritu Santo que descendió en aquel día allí, en el primer Pentecostés de la historia, donde estaba María con los apóstoles, los discípulos reunidos. Envíe, Señor, ese Espíritu Santo sobre nosotros para que transforme nuestra vida. Haga de nosotros, de cada uno de nosotros y de nuestras familias un nuevo Pentecostés. Oh Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, desciende sobre cada uno de nosotros con tu poder, con tu gracia y con tu manifestación. Ven Espíritu Santo de Dios, iluminando nuestras vidas, todas aquellas partes oscuras que tenemos en nuestro ser, que sean iluminados por tu fuerza y por tu luz, oh Espíritu Divino de amor. Ven Espíritu Santo, unión del Padre y del Hijo, ven a unir nuestra humanidad con la divinidad de Jesús. Ven Espíritu Santo de Dios, transformando lo que hay viejo, caduco en cada uno de nosotros y haznos nuevos. Haz un Pentecostés con cada uno de nosotros, oh Espíritu Santo de Dios. Ven, oh Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, descienda sobre cada uno de nosotros en este momento, Señor. Pon las palabras necesarias en nuestros labios para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname. Con tu poder lléname, lléname, con tu amor.
y penetra en nuestras almas y habite en cada uno de nosotros con la luz resplandeciente de tu gloria. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio ahora sí a la lectura de la palabra de Dios. Saludo también por aquí especialmente a María Augusta Zumba. Dice que un feliz día para usted también. A Liliana María Iral también un saludo muy especial aquí en Itagüí. También saludo a Patricia en Itagüí, que el Señor también la bendiga en este día. Y a todos los demás, mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Pues bien, vamos a dar inicio ahora sí a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, este domingo de Pentecostés. Hoy terminamos el tiempo de la Pascua. Ya mañana comenzaremos el tiempo ordinario, ya sea el color litúrgico el predominante en las celebraciones litúrgicas, excepto cuando hay una fiesta o una solemnidad, se utilizará el blanco o en el caso de lo contrario el rojo. Mis queridos hermanos, en una época mariana pues se utilizará entonces el color azul también. Así que mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu les inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados, oyéndolos hablar a cada uno en su propio lenguaje. Llenos de asombro y admiración decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿por qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos y elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de Libia Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos los oíamos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos, mis queridos hermanos, al Salmo 103 con la siguiente antífona. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Les retirarás el aliento y expirarán y volverán a ser polvo. Envías tu aliento y las creas y reprueba la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 3 al 7 y versículo del 12 al 13. Hermanos, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios, que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros, y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo, porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecimos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los judíos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Estaban en la casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, también saludo por aquí a Amparo Manco. Un saludo muy especial también para ella, que me escribe ahí a la página o al comentario de la transmisión. Ahora los invito para que abramos nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Ya hemos escuchado las lecturas de esta fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. Pentecostés significa Penta 50. Entonces, 50 días después de la resurrección de Cristo, se celebra en la iglesia la venida del Espíritu Santo. El Señor, antes de irse, le dijo a sus discípulos: me voy,
regresaré a la casa de mi padre. Tengo que volver de donde he venido. Pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, no los dejaré abandonados. Les enviaré el Espíritu, les enviaré mi Espíritu, el Consolador, el Paráclito, para que les acompañe, les asista y esté con ustedes hasta el fin de los tiempos y les siga revelando la verdad. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy celebramos esa promesa que el Señor ha hecho a sus discípulos, pero que no solamente se la hizo a ellos, es a usted y a mí también nos ha hecho la misma promesa de darnos su Espíritu Santo. Y ustedes y yo, mis queridos hermanos, lo hemos recibido el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación. Ese Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles y la Virgen María también reposa sobre cada uno de nosotros. Por eso, con ese Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos, es que decimos Padre. La misma palabra dice Dios, si no es porque el Espíritu Santo nos impulsa a decir Abba, Padre, no lo podremos hacer. Entonces, mis queridos hermanos, ese Espíritu Santo es el motor, el que nos mueve en el seguimiento al Señor, en nuestra fe, el que no nos deja de caer en nuestra fe, en que momentos de dificultad, en crisis de fe, el Espíritu Santo viene, renueva, hace como un Pentecostés en cada uno de nosotros y nos vuelve a levantar de donde estamos caídos en cuestión de fe, en cuestión de nuestra vida espiritual. Así que, mis queridos hermanos, hoy vemos latente que el Señor cumple lo que promete, a sus hijos, a sus hermanos. Él nos prometió el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo y habita en nosotros, está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y el Espíritu Santo es el que sigue revelando la verdad del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Pues bien, así es el Señor. Cada vez que nosotros le pedimos algo en el nombre poderoso de Jesús, Él nos lo concede. En el mundo, mis queridos hermanos, debemos pedir siempre la luz del Espíritu Santo. En estos momentos de pandemia, con esta pandemia del coronavirus, que la humanidad está en momentos de oscuridad, en momentos de desierto, de desánimo, desilusionados, en momentos que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo que tanta gente muera? Que esta pandemia esté azotando a la humanidad de esta manera, que haya gente aguantando hambre por causa de las cuarentenas. Pues, mis queridos hermanos, Dios está donde tú le has permitido estar. Dios está donde el mundo le ha permitido estar. Donde el mundo no permite, el Señor respeta, porque Él es un caballero. Él respeta la libertad con la cual nos ha creado. Si nosotros no le abrimos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, Él no va a forcejar, Él no va a violentar nuestra libertad. Él respeta nuestra libertad. Entre nuestra libertad decidimos aceptar a Jesús, aceptar su Espíritu Santo, el regalo que nos ha hecho, aceptar a Dios en nuestra vida o rechazarlo y hacerlo a un lado. Entonces, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios en este momento de pandemia? Donde usted y yo y la humanidad lo hemos puesto, le hemos permitido estar. Ahí está. Si le hemos cerrado las puertas de la humanidad, el Señor respetuosamente no forcejea, no obliga, no violenta nuestra libertad y Él nos respeta. ¿No me quieren? Tranquilos, no se preocupen, que yo tampoco los voy a obligar a que me acepten. Así es el Señor, porque el Señor es un caballero. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios tiene que venir a renovar, a transformar la humanidad. Y ojalá todo esto que hemos tenido que vivir durante este tiempo de cuarentena, prácticamente desde antes de Semana Santa y hasta hoy todavía, y no sabemos hasta cuándo más, toda esta experiencia que hemos tenido que vivir de aislamiento, de encerrarnos, de privarnos de libertad, es un momento que el Señor nos ha regalado también para purificarnos, para hacernos reflexionar, para hacernos ver la vida de otra manera, no como estábamos acostumbrados a verla. No podemos seguir siendo los mismos de hace 2, casi 3 meses atrás. Aquí en Colombia, ¿no? Porque en otras partes del mundo, desde diciembre, vienen con esta pandemia.
Por eso se llama COVID-19, porque comenzó en diciembre del 2019, allá en la China y toda esa parte. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. Miremos a China, el país donde comenzó este coronavirus o donde lo crearon, porque no se sabe si fue creado o fue que verdaderamente se produce por comer murciélago y rata, aunque toda la vida le han pasado comiendo eso y hasta ahora se les vino a despertar el COVID-19. Entonces vemos todo lo que ha vivido China, cuánta gente tuvieron que morir y aún siguen siendo peores que antes. Unos demonios completos siguen siendo. Terrible que nos pasen tantas cosas en la vida y nosotros todavía no atisbemos, mis queridos hermanos. Nosotros todavía no pongamos los pies en la tierra, nos creamos que somos los dioses de este mundo, que somos los señores de este mundo. Qué terrible es la humanidad. La humanidad cada día es más peor. Vemos en China, después de toda esta pandemia que los azotó hasta donde más pudieron, y todavía siguen siendo enemigos de Dios. Todavía siguen siendo enemigos de todo lo que huela a Dios, de todo lo que respira a Dios, de todo lo que hable de Dios. Mis queridos hermanos, ojalá en Colombia, después que superemos esta crisis, no sigamos siendo, los mismos de antes. Tenemos que cambiar, tenemos que ser personas diferentes, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dio el Señor en la fiesta de Pentecostés y que hoy la celebramos. Ese Espíritu Santo que usted y yo hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Nos debe hacer hombres y mujeres diferentes, dejándonos mover por ese Espíritu de Dios, no por el espíritu del mundo mundano y de la perversidad y del pecado. Que eso cada día es lo que está corrompiendo, es el peor cáncer de la sociedad. Ese es el peor cáncer de la sociedad. Que el hombre le ha abierto mejor el corazón al mundo mundano, al demonio, a Satanás, al pecado, y se ha alejado de Dios. Por eso las consecuencias tenemos que asumirlas y no tenemos que quejarnos contra Dios y decirle ¿dónde está Dios? Cuando nosotros lo hemos sacado de nuestra vida y le hemos abierto nuestra vida a la mundanidad, a la pecaminosidad. Mis queridos hermanos, testigos del Espíritu, testigos del amor. Nosotros tenemos que ser testigos del Espíritu Santo, pero también testigos del amor de Dios en la humanidad. En el mundo se hablan muchos idiomas. Muchas veces no entendemos otros idiomas. Seguro que en nuestras ciudades también nos hemos encontrado por la calle con personas que hablan otros lenguajes. Quizá nosotros mismos hemos pasado por la experiencia de no encontrar a nadie que nos entienda o que nos dé la mano porque no entiende nuestro idioma cuando necesitamos ayuda, o de poder ayudar adecuadamente a alguien porque sencillamente no les entendemos lo que hablan. En el mundo hay muchos idiomas, muchos dialectos, muchos acentos. Hoy, mis queridos hermanos, entonces celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre aquel primer grupo de apóstoles y discípulos que después de la muerte y resurrección de Jesús se seguían reuniendo para orar y recordar al Maestro. La venida del Espíritu Santo tuvo en efecto un efecto maravilloso en la vida, en la iglesia. De repente, los que habían estado encerrados y atemorizados se atrevieron a salir a la calle y hablar de Jesús a todos los que se encontraban. En aquellos días Jerusalén era un hervidero de gente de diversos lugares y de diversas procedencias, porque era la ciudad del culto, era la capital mundial del culto, de la religión, de lo religioso, mis queridos hermanos. Aún sigue siendo hoy todavía la capital mundial de la parte religiosa. Por sus calles, gente de todo el mundo, conocidos de aquellos tiempos, de todo el mundo conocido en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no se conocía todo el mundo como lo conocemos hoy, solo las partes de la tierra que se conocían en aquel tiempo. Lo sorprendente
es que todos escuchaban a los apóstoles hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios, del gran milagro que Dios había hecho en resucitar a Jesús de entre los muertos. Desde entonces, mis queridos hermanos, el Evangelio ha saltado a todas las fronteras. Ha saltado todas las fronteras de las naciones, de las culturas y de las lenguas del mundo. Ha llegado hasta los más recónditos rincones de nuestro mundo, proclamando siempre las maravillas de nuestro Dios, de forma que todos los que han podido entender han comprendido lo que Dios hace y ha hecho en la historia de la humanidad. Junto con el Evangelio, mis queridos hermanos, ha llegado también la paz a muchos corazones y la capacidad de perdonar, tal como Jesús lo hizo en el Evangelio, mis queridos hermanos, tal como el Señor nos enseñó a perdonar. Hoy son muchos los que siguen dejándose llevar por el Espíritu y con sus palabras y con su forma de comportarse dan testimonio de las maravillas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Con su amor por todos y con su capacidad de servir a los más pobres y necesitados, hacen que todos comprendan el amor con que Dios nos ama a todos nosotros. Cada persona cuando sirve con amor, con desinterés a la otra persona. ¿Cuántas comunidades religiosas y no religiosas, de laicos también, son hombres y mujeres que se gastan su vida sirviéndole a los necesitados, a los pobres, a los marginados, a los huérfanos, a las viudas, a los niños abandonados, en fin? Ahí es donde la humanidad ve el amor de Dios reflejado por nosotros. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia, que eran personas tal vez poco de que les gustaba colaborar, ayudar a los necesitados, y en esta época se les ha aflojado el corazón? De eso al menos ha servido esta pandemia. ¿Cuántos en esta época se han sacado de su bolsillo un billete y le han comprado mercado a una familia, a dos familias, a muchas familias, a un barrio, a una comunidad para poderles suplementar las necesidades del alimento? ¿Cuántos poderosos que tenían la plata arrinconada en sus bolsillos lo han sacado? Futbolistas, cantantes, etc. Por ejemplo, en Colombia se han hecho 2 recogidas de plata grandes, como fue Medellín y Bogotá. Personas que nunca, yo creo que daban un billete, y sacaron y dieron. Y se recogieron millones para poder suplir las necesidades de los barrios marginados de las ciudades donde se estaba aguantando hambre por la cuarentena. Entonces, ahí es donde la humanidad debe ver el amor de Dios reflejado por todos y cada uno de nosotros. Con su amor por todos y con su capacidad de servir a los pobres y necesitados, hacen que todos comprendan el amor con que Dios nos ama a todos nosotros en la persona de Jesús. Con su capacidad de perdonar, van llenando de paz los corazones de todos. El Espíritu sigue aleteando en nuestro mundo. Hay testigos que comunican el mensaje por encima de las barreras del idioma, las culturas del mundo. Hoy el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos llama a nosotros a dejarnos llevar por Él. El proclamar las maravillas de Dios, amar a las personas, perdonando a los que nos rodean, como Dios nos ama y nos perdona. Encontrando nuevos caminos para proclamar el Evangelio de Jesús en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestra vereda o en nuestra ciudad o en nuestro país. Hoy es, mis queridos hermanos, hoy es día de fiesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ha venido por nosotros. Ha llegado a nuestro corazón. Mis queridos hermanos, domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Jesús había prometido a los discípulos
que no los dejaría solos, que cuando volviera al Padre les enviaría el Espíritu, les enviaría el Paráclito, y hoy vemos hecha realidad la promesa del Señor. Hoy les ha sorprendido cumpliendo esa promesa, y el Espíritu Santo se hace notar. Cambia la tristeza en alegría, los recuerdos de dolor, fracaso y traición en perdón. Abre las puertas que se habían cerrado al miedo, les hace entender que deben tomar valentía y fuerza, dejar el miedo y salir a anunciar que Cristo ha resucitado y que las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de los discípulos, eso también debe hacer en nosotros, como los nuevos discípulos del Señor. Debe ayudarnos, darnos la fuerza necesaria para salir sin miedo a anunciar el Evangelio, a decirle a la humanidad: Cristo está vivo. A decirle al que sufre, al que necesita, al que pasa dificultades: Cristo te ama, nunca te dejando solo. Así sea que esté pasando la dificultad que esté, el Señor está ahí a su lado, porque el Señor también está sufriendo con la persona que está sufriendo. El Señor entonces cambia la tristeza por alegría y pone en sus corazones el deseo imperioso de contar lo que han visto y oído de Jesús, y el compromiso de seguir haciendo lo que le había visto hacer al Señor. Así, de aquel grupo de amedrantados e indecisos, el Espíritu Santo hace surgir una comunidad unida en el recuerdo y en el seguimiento de Jesús. Pese a sus diferencias de personalidad, de trayectorias vividas y de dones recibidos, una comunidad que evangelice a todos los pueblos y culturas sin pretensiones ni excusa ninguna. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, así como lo hizo en los discípulos y en la Virgen María. No hace hoy una secta, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no hace hoy una secta ni una organización más, sino que hace una comunidad de seguidores de Jesús, una iglesia, la que debe continuar en el tiempo, la misión amorosa de Jesús resucitado, mis queridos hermanos. Entonces pidámosle la gracia al Espíritu Santo que nos impulse a renovar la iglesia, porque muchas veces la iglesia se ha quedado anclada en el pasado, se ha quedado encerrada en sí misma, y la iglesia no son las paredes de los templos, las 4 paredes que sostienen un templo. Ese es el templo, la casa de Dios. La iglesia es usted y yo que hemos sido bautizados. La iglesia somos los seres humanos. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que venga y transforme a la humanidad, a esta iglesia humana, y nos ayude a dejar el miedo, el temor de anunciar a Cristo con valentía, de llevar la luz del Espíritu Santo a quien lo necesita, llevarle una voz de esperanza, de aliento a quien lo necesita, de renovar la iglesia, es decir, de que nos desestabilice de donde nos hemos quedado encerrados y anclados, porque ahí nos volveremos viejos, arrugados y no hacemos nada. Hemos pasado por el mundo, sí, pero haciendo ¿qué? Estorbo, contaminando y destruyendo, pero no hemos pasado haciendo lo que debemos hacer: anunciar al Señor a las naciones enteras. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, ahora quiero compartir el tema que todos los días comparto, aparte de la reflexión de las lecturas, que es algo corta. Ya no la hago así tan extensa como la hacía antes, porque ahora comparto cada día, en lo que pueda, un tema para cada uno de nosotros. El tema de hoy es: ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? El por qué sufren los cristianos.
Quizás, mis queridos hermanos, uno de los temas que más nos afecta a todos nosotros siempre y en el que necesitamos más consolación es el de las pruebas y el de las batallas que enfrentamos a menudo. Sin duda alguna, alguno de nosotros hemos pasado por momentos de prueba, por momentos de batalla, por momentos de desierto, por momentos de oscuridad en nuestra vida. Entonces, sin duda alguna, cada uno de nosotros está atravesando hoy mismo por muchísimas pruebas, ya sean algún dolor del alma, quizás una enfermedad, un problema con los hijos, un problema con la esposa, un problema con el esposo, un problema con los hermanos, un problema con la comunidad, con el vecino, con el amigo, con la novia, con el novio, con lo que sea. Un problema en el matrimonio, un problema en la relación, un problema en el gobierno que yo tengo como político, como concejal, como alcalde, como lo que sea. Hay momentos de decepción también en nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis queridos hermanos, la verdad es que todos nosotros atravesamos por distintas pruebas, aunque al final todas son difíciles. De hecho, yo también he pasado por momentos de prueba, pero no nos debemos dejar caídos. No debemos quedar ahí caídos, nos tenemos que levantar. También en momentos que pasamos de pruebas los ministros, antes muchas veces tenemos más pruebas y momentos difíciles en nuestra vida, pero seguimos adelante. Así que si estás pasando por pruebas, pues espero que este programa, que esta meditación, que estas palabras que estoy diciéndoles te sirva de consolación, porque les voy a compartir 7, mis queridos hermanos, 7 verdades que la Biblia establece con respecto al tema tan actual del por qué los cristianos sufren. Hermanos, amigos y amigas, es muy importante fortalecernos con las enseñanzas de la palabra de Dios para estar fuertes espiritualmente. En este programa trato de enfocarme en eso de transmitir que te animen, que te fortalezcan, mis queridos hermanos, que te fortalezcan en su vida, en su caminar como cristianos, en la prueba que esté pasando. Sobre todo que te enseñen mucho con respecto a la palabra de Dios. Y bien, comenzando con el tema de hoy, aquí vamos con las 7 verdades que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, establece sobre las pruebas y las aflicciones que pasamos en la vida. En primer lugar, estamos en un mundo lleno de aflicciones y mientras estemos aquí en la tierra, todos nosotros siempre estaremos en algún tipo de problema. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado atrajo maldición a la tierra y por eso todo se volvió difícil para el ser humano. Cosechar fruto de la tierra sería trabajoso. Dar a luz a los hijos sería muy doloroso. Cada éxito sería una ardua tarea, un arduo trabajo para cada uno de nosotros. Génesis 3, 16, 19. La Biblia, mis queridos hermanos, nos enseña que estamos en un mundo lleno de aflicciones y de dolor. Y Jesús no lo mintió con doctrinas surrealistas como el pare de sufrir. Jesús no nos dijo que no íbamos a sufrir. El Señor nos dijo, van a tener persecuciones, van a sufrir por mi causa. En este mundo, si el mismo Señor tuvo que sufrir, cuánto más nosotros. Todos mis queridos hermanos,
La Biblia nos enseña que estamos en un mundo lleno de aflicciones y dolor. Jesús, mis queridos hermanos, no lo mintió con doctrinas surrealistas como las que hay por ahí, que es que Él pare de sufrir. Por ejemplo, más bien Él dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiamos en Él, hemos vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y si nosotros confiamos en Él, también vencemos las dificultades, los problemas que tenemos. Juan 16:33. Cuando leemos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, en Hechos, por ejemplo, la historia de la iglesia, vemos que los cristianos pasaron por muchas pruebas: hambre, necesidad, prisión, frío, burlas, enfermedades, etcétera, etcétera. Pablo dijo, quien enferma, yo no enfermo. 2 Corintios 11:29. Todos los cristianos pasamos por tribulaciones. Pedro dijo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:9. El gran profeta Eliseo murió de una enfermedad. Pablo tenía un problema en sus ojos, y así todos los hombres de Dios atravesaron por muchísimas pruebas y dolores, porque la Biblia, lejos de engañarnos y enseñarnos cosas ilusorias, más bien nos anuncia que mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo, siempre vamos a tener que pasar y atravesar por momentos difíciles en la vida. Nadie nos vamos a escapar de los sufrimientos. ¿Quién somos nosotros? No somos dioses. Si el mismo Jesús, siendo Dios, tuvo que sufrir, ahora cuánto más nosotros, que somos unos miserables pecadores. Todos mis queridos hermanos, cuando nos encontramos afligidos, usualmente nos enfocamos demasiado en nuestros dolores y pensamos que somos los únicos que estamos llorando, y no es así. Tú no eres el único que está en ese momento pasando una dificultad, un dolor, un sufrimiento, un problema económico, familiar, social, de relación, de lo que sea. Hay muchos que están pasando el mismo problema que tú tienes en otra parte del mundo, o incluso al lado de su casa. O si tú vives en un conjunto, puede ser que el del apartamento de encima de usted, el de lado, el de abajo, esté pasando por la misma dificultad que usted. No somos los únicos. No somos los únicos que pasamos momentos difíciles, que tenemos que llorar y sufrir. Hay muchos que también lloran en el mundo porque tienen también problemas, y a veces aún peor que el de nosotros. Pero al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no solamente yo lloro, sino que también todo el mundo está llorando por alguna cosa. Esta pandemia, el coronavirus, no solamente los colombianos la estamos viviendo, el mundo entero la está viviendo. Entonces, no solamente en Colombia se ha llorado la muerte de las personas que este coronavirus les ha quitado la vida. En otros países del mundo también han llorado la muerte de sus seres queridos. El mismo sufrimiento, la misma aflicción que han pasado familias aquí, la han tenido que vivir otros. Incluso en otras familias, no solamente el coronavirus una persona, sino hasta muchos más familiares, miembros de la familia. Todos mis queridos hermanos, también en otras partes del mundo también se sufre, mis queridos hermanos, sino que hay veces que tenemos un buen manejo de nuestras actitudes, y somos capaces de comportarnos y con la fuerza de Dios poder enfrentar todas las cosas. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, esa valentía para poder enfrentar las dificultades en nuestra vida. Sino que a veces hay momentos que tenemos vecinos, o que tenemos un hermano, o que tenemos un conocido que está en un apuro peor que el nuestro, y muchas veces
En fin, las pruebas son inevitables en esta tierra. Las pruebas son inevitables. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que las pruebas son permitidas por Dios para lograr un propósito para nosotros. Dios siempre permite los conflictos para enseñarnos algo. Tal vez para humillar nuestro orgullo, quizás para hacernos crecer en la fe o para prepararnos para una nueva temporada de alguna manera exitosa para nosotros. Para darnos pruebas en la fe, para hacernos crecer en la fe, para prepararnos para una nueva temporada de alguna cosa en nuestra vida o en nuestro ministerio, o simplemente para que a través de la consolación que recibimos podamos nosotros luego consolar también a otros que también necesitan de nuestro consuelo, que están pasando por momentos y por problemas y por aflicciones que nosotros hoy estamos pasando. Hermanos, cuando uno tiene un problema, ha pasado por un problema, tiene la capacidad de darle una palabra de consuelo, de aliento, de consolar a otra persona que esté pasando por la misma dificultad que uno, porque uno ya la vivió, ya tuvo la experiencia de vivir ese problema, así tiene la capacidad de poder ayudar al otro que lo necesita. En fin, mis queridos hermanos, todo lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas tiene un propósito y Él siempre sacará algún provecho positivo de nuestro problema. Yo siempre me fortalezco mucho con ese versículo que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les salen para bien. Romanos 8:28. Mis queridos hermanos, mientras uno esté con Dios, mientras uno esté en Cristo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida, está bajo la lupa y el control de nuestro Padre Celestial. No nos preocupemos. Todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que enfrentar en nuestra vida está bajo la lupa, es decir, bajo la mirada de Dios, del Padre Celestial. A Dios no se le escapa ningún detalle. Y algo provechoso Él siempre sacará de nuestros problemas. Una de esas cosas que Dios hace en nuestras pruebas es madurar nuestra paciencia. Santiago 1:3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo dijo en Romanos 5:3 que nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nuestra vida. Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestras aflicciones que pasamos, algunos momentos en la tierra, nos ayudan a purificar nuestros corazones y nos hacen crecer en la paciencia para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Es que después de la tormenta viene la calma. Es que después del problema, de la dificultad, de la enfermedad, del momento que estemos viviendo, viene la bendición de Dios. En ese momento lo vemos como lo peor, como algo catastrófico, como el fin del mundo, porque no estábamos preparados espiritualmente para enfrentar ese problema. Cuando llegó esta pandemia, a todos nos cogió con las manos cruzadas, a todos nos cogió con las manos en el bolsillo, desprevenidos, dormidos en los laureles. ¿Y cuánta vuelta le ha dado al mundo esta pandemia? Porque nos cogió dormidos. No estábamos preparados para esto. Pero mis queridos hermanos, en fe,
declaramos que después de esta tormenta viene bendiciones para la humanidad. Se va a glorificar entre el mundo, mis queridos hermanos. De hecho, yo creo que las pruebas y las aflicciones que pasemos hoy son la tarjetica de presentación, son la credencial que avalúa para crecer en la fe, incluso para consolar también a otros. De hecho, mis queridos hermanos, todas estas pruebas, toda esta prueba del coronavirus y todas las pruebas que usted tenga en su vida, económica, familiares, sociales, de lo que sea, todas esas pruebas, todas esas aflicciones que pasamos hoy, mis queridos hermanos, vuelvo y les repito, son la tarjetica de presentación, son esa credencial que te avalúa para crecer en la fe, incluso consolar también a otros. En tercer lugar, 1 Corintios 10:13 dice, nos enseña que Dios nunca permitirá ninguna prueba en nuestras vidas que nosotros no podamos soportar. Todas las pruebas que el Señor permite en nuestra vida, Él sabe que somos capaces de soportarlas. Él no nos va a cargar algo que no seamos capaces de llevar. Que a veces nosotros nos creemos impotentes y que no somos capaces porque humanamente nos sentimos fatigados, cansados, agobiados, decepcionados, desilusionados. Pero el Señor pone la prueba porque sabe que somos capaces. Nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras dificultades no pesan más que la cruz que Cristo cargó sobre sus hombros. Se cayó el Señor, pero no se quedó en el piso tirado. 3 veces cayó y 3 veces se levantó, y cada vez que se levantaba abrazaba con más amor esa cruz del peso de la humanidad, del pecado de la humanidad, y seguía el camino. Queridos hermanos, al punto que creyeron que Jesús ya no era capaz de seguir con la cruz y le pusieron al cirineo para que se la ayudara a llevar, y el Señor no se desprendió de ella. Detrás del cirineo ayudó a cargarla. Él no se hizo a un lado. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor no nos va a regalar una prueba, una dificultad, sin que Él sepa que usted y yo seamos capaces de llevarla, de soportarla. Él no va a poner una cruz que no seamos capaces de llevarla. La cruz que el Señor nos pone, no la pone porque sabe que tenemos la fuerza suficiente para llevar y soportar esa cruz, ese peso en nuestra vida. Él nos conoce y sabe hasta dónde podemos llegar. Es curioso que en las pruebas descubramos nuestras fortalezas y nuestras habilidades ocultas que no sabíamos que teníamos. A veces en esas pruebas usted descubre talentos, bendiciones, cualidades que usted ni siquiera sabía que los tenía. Entonces, no todo en la vida es desgracia. Los momentos duros son bendición también. Dios nunca permitirá que un dolor o una aflicción sea demasiado fuerte para nosotros. Es verdad que hay gente que se desespera y toma decisiones radicales que le llevan en algunas cosas hasta condenación eterna, como quitarse la vida, por ejemplo. ¿Cuántos se quitan la vida porque tienen un problema? Y puede ser el problema más pequeñito que tenga, pero se metieron como entre un túnel que no encontraron salida, y entonces se desesperan hasta el punto de quitarse la vida. Judas, el traidor, entregó al Señor y el desespero lo llevó a ahorcarse. El Señor estaba dispuesto a perdonarlo también. Si Judas le hubiera pedido al Señor que lo perdonara para haberlo entregado, el Señor lo hubiera perdonado y se hubiera salvado. Pero el desespero lo llevó al punto de quitarse la vida. Así, en nuestra sociedad, ¿cuántos jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres se quitan la vida por un momento de desespero?
porque no tienen la capacidad de confiar en Dios. Entonces se encierran en ellos mismos, en ese problema, y no encuentran una solución y una salida. Y el Señor nos da siempre la fuerza para saber enfrentar los problemas. Él no pone, vuelvo y repito, cargas y problemas que usted y yo no seamos capaces de soportar y de solucionarlos. Es que a veces creemos que los problemas que tenemos, el Señor nos los tiene que solucionar, y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados o durmiendo. No, el Señor nos dice: ayúdate que yo te ayudaré. Las cosas las solucionamos, las dificultades le encontramos solución si nos ayudamos del Señor. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner nuestro granito de arena. No es que el Señor nos solucione, no. Ayúdate que yo te ayudaré, es el Señor. Hermanos, Dios conoce nuestro potencial. Él sabe hasta dónde podemos ser probados, hasta dónde podemos ser tentados. Vuelvo y le repito, pero siempre que estemos en crisis, Él nos dará la fuerza necesaria para vencer. Él no nos permitirá pasar por un río que no podamos cruzar. Él no te va a permitir pasar por una corriente y que vea que tú no la puedas pasar. Hermanos, la cuarta verdad viene muy ligada a esta tercera, porque es que Dios nos dará una salida y una gran victoria cuando nos apoyamos en Él. 1 Corintios 10:13. ¿Se acuerdas de aquel canto hermoso? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Cuando estamos en Cristo, Él siempre nos mostrará una salida y nos sacará victoriosos, como hizo con Abraham, con José en Egipto o con Daniel en el pozo de los leones. Confiemos en el Señor. Cuando estemos en pruebas, cuando estemos en problemas, esperen en el Señor. Aférrate a Él y verás su mano obrando de alguna manera poderosa, prodigiosa, porque de alguna forma Él se va a glorificar en tu situación. Él es especialista haciendo milagros dentro del mismo caos. Él es especialista manifestando su poder, su gloria en el caos. Mis queridos hermanos, el quinto lugar, cuán consolador es saber que Dios siempre estará a nuestro lado. Él dijo en el Salmo 91, versículo del 15 al 16, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice Dios. También dice Isaías 43:2, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Qué bueno es saber que Dios promete que estará a nuestro lado en los momentos difíciles. Lo que pasa es que hay veces en que los problemas no sentimos a Dios, y esto es porque los momentos de prueba son momentos en los cuales Dios hace silencio. Lo que pasa es que hay veces que en los problemas, que en las atribulaciones, que en las aflicciones, que en el dolor, que en el sufrimiento, no sentimos a Dios. Y esto es ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque en ese momento de prueba es el momento donde Dios hace silencio. Cuando un profesor, mis queridos hermanos, imparte su clase a los estudiantes, enseña su clase a los estudiantes, todos los días Él les habla de la materia en la cual Él les tiene que impartir sus enseñanzas y les enseña, pero el día del examen Él hace silencio, porque es el momento para ver cuánto han aprendido. Eso hace el Señor con nosotros.
En el momento de la prueba a veces no vemos a Dios porque Él hace silencio, porque es el momento del examen, es el momento del parcial, es el momento para que nosotros demostremos que hemos aprendido. Así como lo hace el profesor. El profesor se gasta el mes o el periodo enseñándole a los alumnos todo lo que es al respecto de su materia, pero el día del examen Él hace el silencio, porque es el momento de que el alumno demuestre que ha aprendido de la materia. Así es Dios con nosotros, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Así también nosotros, en los momentos difíciles, hay veces que no sentimos a Dios y no significa que Él no esté. Simplemente Él está haciendo silencio porque nuestra fe está siendo probada. Es el momento del examen, es el momento de la lección. El sexto lugar, mis queridos hermanos, en sexto lugar hay un misterio poderoso, y es que mientras más pruebas enfrentemos, más gloria recibimos de Dios sobre nuestros hombros. Pablo dice en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno proceso de gloria, dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Este misterio ningún ser humano lo puede explicar, pero de alguna forma las pruebas y las aflicciones no solo nos acercan más a Dios, sino que nos llenan aún más de una gloria tremenda y vemos a Dios de una manera que antes no lo conocíamos. Job dijo, antes de pasar por aquel proceso tan difícil, él cuando dice que Dios se ha glorificado en su vida. ¿Cuántas pruebas, cuántas atribulaciones Job tuvo que pasar? ¿Cuántos de sus seres queridos tuvo que ver morir? Por enfermedades, por una cosa y otra. Por eso Job es el santo de la paciencia, porque tuvo paciencia, esperó en el Señor, confió en Dios, no se desesperó y confió en el Señor y después vio la bendición de Dios. Entonces, aprendamos del santo Job, que es el santo de la paciencia, mis queridos hermanos. Más que Job, yo creo que no había hombre en la tierra probado en la fe, en la resistencia, en el valor y en la esperanza, en la espera de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aprendamos, lean el libro de Job y vean todas las pruebas que el hombre tuvo que pasar confiando en el Señor. Te invito, te dejo de tarea hoy, domingo de Pentecostés, te dejo de tarea para que coja tu Biblia, la desempolve allá donde la tiene empolvada, adornando la sala de tu casa, que para eso no es, y lea el libro de Job y vas a aprender de Job. Así aprende de Job a superar los momentos de prueba y de tribulación. Cuando estamos en Cristo y no nos despegamos de Él, siempre aprendemos a conocer más a Dios, seremos llenos de Él. Recuerde, hermano y hermana, las pruebas que se depositan sobre nuestros hombros, cada vez una más nos lleva a una excelente gloria, a encontrarnos con el Señor. Las pruebas que estás atravesando hoy va a ser una plataforma, va a ser un tipo de escalera que va a llevarte a otra dimensión donde Dios te va a llenar de su presencia, te va a hacer crecer en la fe, te va a llenar de su gloria, porque la palabra de Dios no falla, Él es fiel. El séptimo y último lugar, la Biblia nos enseña también que un día seremos consolados eternamente. Él nos consuela aquí en la tierra a través
del Espíritu Santo, pero un día seremos consolados para siempre en la gloria del reino de los cielos. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primaveras siempre vendrán para nosotros. Un día, mis queridos hermanos, cuando estemos en el cielo, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustias, ya no habrá más problemas, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad ni preocupaciones, porque Jesús entonces enjugará nuestras lágrimas y nos consolará. Escrito está: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Estimados hermanos, estimados amigos, estimados oyentes, hay esperanza. La prueba nos hace anhelar el cielo y nos recuerda que este no es nuestro hogar, que aquí en este mundo no es nuestro hogar. Cristo nos está preparando una morada eterna en los reinos de los cielos. Él nos dio el mejor ejemplo. Él sufrió por nosotros, pero luego fue exaltado al reino de los cielos. Luego fue liberado de los problemas, de la muerte, del dolor y de la enfermedad. Un día, mis queridos hermanos, usted y yo, nosotros igualmente, seremos revestidos de gloria. Cristo se sentará a nuestro lado y enjugará nuestras lágrimas. Dice la palabra de Dios que si sufrimos en Cristo, también reinaremos con Él. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. También dice la palabra de Dios que en nosotros se nos ha concedido la gracia de Cristo para poder enfrentar también todas las cosas, y que debemos vivir y creer en Él para que también seamos comparados con Él. Si estamos en Cristo, un día seremos consolados para siempre. Anímate, amado hermana y amado hermano, amigo que sigue esa transmisión. Anímate, Cristo está contigo. Anímate, padre de familia, Cristo está contigo. Anímate, hermano, que estás atravesando por un dolor, por una aflicción, por una enfermedad terminal, un cáncer. Cristo está contigo. Anímate, hermanos, que estamos pasando por problemas en la vida, por problemas en tu matrimonio, en tu relación. Cristo está contigo. Iglesia de Dios, anímate, que Cristo está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra de Dios dice, con la consolación que somos consolados, también consolemos a otros, todos los que estamos atravesando por este dolor o por este problema. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, no quiere mis pruebas. Yo no quiero sus pruebas. Cada uno de nosotros somos probados en distintas áreas, pero al fin de cuentas, todos, mis queridos hermanos, atravesamos por el mismo dolor, pero Cristo está con nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que ojalá esta cantaleta que les he echado nos sirva para algo. Si usted está pasando un momento de dificultad, espero que todo esto que les he dicho le quede algo para que le ayude a superar esa dificultad. Todos tenemos dificultades, unos más que otros, pero todos tenemos momentos de prueba. Ahora quiero compartir la pequeñita historia con todos y cada uno de ustedes para que saquemos una moraleja, una enseñanza para la vida. La historia de hoy está titulada El hombre sabio. La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas una y otra vez.
Esto va a la par con el tema que les he hablado de hoy, ¿por qué los cristianos sufren? Entonces la gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas una y otra vez, siempre lo mismo. Un día el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos les contó el mismo chiste y solo unos pocos se sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie reía ni sonreía. El sabio sonrió y le dijo: no se puede reír de la misma broma una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema? Moraleja cortica de 2 renglones para nosotros. Las preocupaciones no resolverán nuestros problemas. Solo te harán perder el tiempo y la energía. De nada nos sirve preocuparnos, desesperarnos, angustiarnos. Ellas no van a resolver nuestros problemas. Solo, mis queridos hermanos, nos harán perder el tiempo y la energía, queriendo o pretendiendo que nos van a solucionar los problemas. No. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza que hoy nos ha dado el Señor en su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como una espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, les agradezco a los que estuvieron pendientes de esta transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga y derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. A las 3 de la tarde nos encontramos para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos. Así que los espero a esa hora de la tarde, la hora de la misericordia, para que nos encontremos con Jesús sacramentado. Que el Señor Dios Todopoderoso, que ha entregado a su Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, se digne con su gracia y con su poder derramar su bendición sobre todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor, felices fiestas de Pentecostés. Mañana comenzaremos ya el tiempo ordinario en la liturgia. Hoy terminamos la Pascua. Así que una feliz resto de mañana y de tarde para todos. Que la Virgen los acompañe.